29 Árbol divino. Aparece el fundador. ¿Qué demonios será esa cosa? Grita Mineta con miedo de lo que él y los demás acababan de ver. ¿Cómo demonios hizo una réplica de ese árbol divino bajo sus pies de esa manera? Ni siquiera hizo el original y de alguna manera puede hacer eso. Grita Zero. Quizás sea su habilidad psíquica especial. Podría ser similar a la de ese miembro de Cloud que había luchado contra Kageyama la temporada pasada. Momo intentó pensar en una explicación lo mejor que pudo. Eso tiene sentido. Pensé que cada psíquico tenía su propia habilidad especial junto con las cosas psíquicas normales como la telequinesis. Similar a como la mayoría de las personas tienen peculiaridades muy diferentes a las de los demás. Kaminari cuestionó la suposición fundamentada de Momo. Bueno, ¿qué otra razón habría para que esa cosa pudiera hacer eso? Hiro le pregunta. No lo sé. Me estoy volviendo loco porque esa cosa era terriblemente aterradora. Quiero decir, no parecía humana. Ni siquiera sé si era humana. Kaminari junto con varios otros miembros de la audiencia comenzaron a asustarse por la apariencia de Sichuelmet. Aizawa estaba a punto de gritarle una vez más a la clase que se callaran y esperaran a que comenzara el siguiente episodio para que pudieran obtener sus respuestas, pero antes de que pudiera hacerlo, Mob se puso de pie y se aclaró la garganta en voz alta. Esto llamó la atención de todos, que lo miraron con la esperanza de que explicara qué diablos estaba pasando allí. De todos, Mob se esforzó por decir mientras sentía que todo su cuerpo temblaba por un momento mientras todos, incluidos los profesores, lo miraban en busca de una explicación. Sichuelmet es, o al menos creo que es, Dimple. Los ojos de la audiencia se abrieron ante esto. ¡Ja! ¿Cómo pudo esa pequeña bola de mocos verdes hacer eso? Hemos visto lo que puede hacer a máxima potencia y nunca podría ser algo así. Bakugo desafía la idea de Mob. Sé que todos deben estar sorprendidos, pero por favor intenten recordar lo que dijo Dimple al principio del último episodio. Estaba absorbiendo el exceso de energía del árbol divino y sus seguidores. Debe haberse vuelto aún más poderoso con toda esa energía que le permitió crear otro árbol divino debajo de sus pies con facilidad. Bakugo se calló rápidamente cuando se dio cuenta de que Mob tenía razón y que dejó que la sorpresa de ver a Sichuelmet abrumara su memoria sobre cómo Dimple estaba robando la energía de la gente. Ese pequeño imbécil. Ahora se hace pasar por ti para poder liderar ese culto. Insulta a Dimple. En serio, esta vez ha ido demasiado lejos, está tratando de aprovecharse de 580.000 personas. ¿Quién sabe qué puede hacer con ese tipo de poder? Señala Ojir. Hay que detenerlo. Grita Agakure. Ese maldito espíritu. Realmente no es más que un pequeño mocoso. Grita Bakugo enojado mientras golpea su puño contra la palma de su mano. Cada vez más espectadores están de acuerdo con el sentimiento de que Dimple necesita ser exorcizado después de haber llegado tan lejos, pero nadie se da cuenta de la creciente ira que hay dentro de Mob. La esconde muy bien mientras aprieta los puños dentro de los bolsillos. Me gustaría que todos ustedes dejaran de hablar de Dimple de esta manera. No sabemos por qué está haciendo esto. No sé por qué está haciendo esto, no recuerdo que nada de esto haya sucedido, así que esperen hasta que todo esto termine antes de juzgarlo. Eso es todo lo que les pido. Dice Mob, haciendo todo lo posible por tratar de defender a su amigo. Incluso si a veces se pasa de la raya, no merece que hablen de él de esta manera. La audiencia comenzó a calmarse después de que Mob gritara eso, se sentó nuevamente mientras todavía estaba enojado porque todos estaban tratando a Dimple. Los maestros decidieron permanecer en silencio mientras la pantalla se encendía debido a que también estaban de acuerdo con los estudiantes acerca de que Dimple necesitaba ser atendida. Inicio del episodio. El episodio comienza con Mob caminando hacia la entrada de la escuela, cuando de repente ve a Misato caminando hacia las puertas, la llama y le pregunta por qué no vino a reunirse con él como lo había planeado. Ella se disculpa con Mob mientras se da la vuelta lentamente y dice que simplemente se olvidó de eso. Luego explica que hubo una reunión y como el verdadero fundador se reveló allí y luego se disculpó por envolverlo en esto y le dijo que no se preocupara más por eso, mientras luego se aleja de él.
Mob, sintiéndose confundido por esto, pregunta de que no debería preocuparse más, aunque nunca recibe una respuesta ya que la apertura del episodio comienza una vez más. Después de que termina la apertura, se le muestra en el Body Improvement Club preguntándole a Tome por qué ella también no siguió adelante con sus planes de reunirse. Ella se disculpa de manera similar a Misato mientras explica que de alguna manera se olvidó de los planes, pero no sabe cómo lo hizo. Mob pregunta si tiene que ver con la religión del casco psicológico. Tome se sorprende de que supiera esto cuando revela que algunos miembros se habían acercado a ella y la habían invitado a un seminario y ella terminó estando más interesada en eso que en el universo. Bueno, eso ni siquiera tiene sentido. Tome está obsesionada con aprender sobre los extraterrestres y el universo, no parece que esté interesada en absoluto en la religión del casco psicópata. Izuku susurró para sí mismo. De hecho, es bastante extraño que ella haga un cambio total de 180 grados en algo en lo que ha puesto tanto trabajo. Estoy empezando a creer que hay algún juego sucio aquí además de que Dimple pretenda ser Kageyama. Ida está de acuerdo con Izuku, lo que lo confunde, ya que pensó que estaba siendo lo suficientemente silencioso como para que nadie pudiera escucharlo. De repente, Tome les dice a los miembros del club de telepatía que la sala ya no será para el club de teleplay, sino para la rama al TMS de la religión del casco psicótico. Esto los confunde, ya que Inukawa les pregunta qué se supone que deben hacer entonces. Tome luego intenta decirles que van a rezarle a la religión del casco psicótico y que si lo hacen durante 5 minutos al día, serán bendecidos. Inukawa, sin creérselo, lo llama aleatorio como el infierno. Tome está actuando muy extraño, o al menos más extraño de lo normal, dice Agakure. Sí, es casi como si la hubieran hipnotizado o algo así. Mina está de acuerdo con ella. Lo mismo con Misato, estaba bastante claro que Kageyama hizo el primer brócoli gigante, pero ahora está actuando como si Dimple lo hubiera hecho. Hiro está de acuerdo con las dos chicas. Aizawa entrecierra los ojos ante la mención de Tome y Misato siendo hipnotizados. Si alguien pudiera hipnotizar a las masas, sería 100% Dimple, que ya tenía un historial de hipnotizar a la gente. De hecho ya hipnotizó a Misato en la primera temporada. Así que va a hipnotizar a estas personas. Con lo mal que se sintió Kageyama después de pensar que interrumpió LOL y luego pasar un buen rato, no me sorprendería si Dimple usara una táctica similar donde le haga creer que todos están allí por su propia voluntad y se están divirtiendo cuando en realidad están sufriendo ya que sus cuerpos están básicamente siendo manipulados. Aizawa pensó para sí mismo con una ligera muestra de ira en su rostro. La escena corta a la oficina de consulta de espíritus y demás, donde Reigen le muestra a Mob el video de Sicholmet creando el mini árbol divino y luego le pregunta si le resulta familiar. Mob dice que no mientras Reigen le pregunta si es un psíquico o no, pero después de esa exhibición todos los presentes se pusieron en línea ya que se le permitió asumir el cargo de fundador de la religión. Reigen se burla un poco de Mob cuando dice que ya no lo necesitarán y que de todos modos nunca fue del tipo que dirige una secta. Mob le pregunta a Reigen qué era lo importante que quería mostrarle, y Reigen le muestra a Mob imágenes de edificios que tenían grietas muy graves. Explica que había pensado que esas grietas se debían a una mala construcción, pero cuando las vio en persona, se dio cuenta de que las raíces eran la causa de esas grietas. Luego recuerda cuando se ocuparon de los yokai, ya que era el único edificio que se vio afectado por las raíces. Espera, entonces las raíces han sido un problema durante tanto tiempo. Pensé que era por culpa de los yokai, no del brócoli gigante. Grita Ojiro. Parece que las cosas son incluso peores de lo que pensábamos si las raíces no son un desarrollo reciente, dice Momo preocupada. Reigen continúa diciendo que las raíces de toda la ciudad están atravesando el acero reforzado y el hormigón para buscar nutrientes. Después de descubrir esto, Reigen investigó un poco más y descubrió que el origen de las raíces provenía del peor lugar posible. El árbol divino está atravesando acero reforzado. ¿Qué tan fuertes son estas raíces? Grita Izuku, presa del pánico por la fuerza de estas raíces. Increíblemente fuertes, definitivamente necesitarán arrancar el árbol con poderes psíquicos en lugar de usar cualquier tipo de herramienta. Incluso si eso termina causando daños masivos a los edificios y caminos que los rodean.
Momo siente que una gota de sudor baja por su mejilla debido al ligero miedo que sintió después de ver lo fuerte que realmente podría ser este árbol. Reigen le explica a Mop que, debido a lo mucho que el árbol divino está arruinando las cosas en la ciudad y como son levemente responsables de su creación, necesitan derribarlo y luego le pide ayuda a Mop, quien asiente con la cabeza en señal de acuerdo. La escena muestra varias personas comiendo o recibiendo artículos basados en el árbol divino, como bocadillos o polvos. Incluso se muestra que Teru había recibido algunos de un admirador que le deseó buena salud y les roció un poco de poder del árbol divino. Agarra una de las galletas y se acerca al refrigerador mientras toma un poco de leche y muerde la galleta mientras dice que el polvo probablemente solo tenga un efecto placebo. Sin embargo, en el momento en que lo traga, Sichuelmet aparece detrás de él. Jesús. Hiro salta hacia atrás en su asiento. Dios, esa es una imagen aterradora. Caminar y retrocede. ¿Cómo llegó allí? Grita Bakugo. De alguna manera sintió que Teru se comió una de las galletas y apareció detrás de él para intentar atacarlo. Pregunta Mina preocupada. Eso no parece posible, también tendría que sentir a todas las demás personas que ingirieron el polvo, lo que debería parecer una especie de sobrecarga sensorial, incluso si es un espíritu. Momo intenta averiguar cómo había aparecido detrás de Teru. Así que eso es todo, él no debe estar realmente allí. Que él esté detrás de Anasawa es un producto de su imaginación y debe significar que entró en la mente de Anasawa a través de ese polvo, por lo que cada persona que come esos bocadillos o simplemente usa ese polvo recibe un lavado de cerebro por parte de Dimple. Lo que me pregunto es si los psíquicos tienen algún tipo de defensa contra eso o al menos son capaces de mantener a raya los efectos el tiempo suficiente para posiblemente purgarlo de su sistema, posiblemente vomitándolo. Si es que eso funcionará, claro está. Aizawa piensa para sí mismo mientras se acaricia la barbilla. Esto es genial, el árbol divino, es asombroso. Señor psicópata, hurra. Dice Teru mientras cierra la puerta de su refrigerador. Oh, no. Dimple le lavó el cerebro. Grita Izuku preocupado. Eso parece. Si es así, eso es realmente malo. Es súper fuerte y si pudiera recibir algo de energía de Dimple, podría volverse aún más fuerte. Grita Uraraka también preocupado. La escena cambia bruscamente y Teru vomita la galleta. Un poderoso lavado de cerebro que se apodera por completo de tus emociones, esto es lo que están repartiendo en la ciudad. No se saldrán con la suya, dice Teru enojado mientras cierra el grifo del fregadero y luego se lo ve corriendo afuera, sobre los edificios. Oh, Dios, gracias a Dios que pudo escupir esa galleta. Quién sabe qué podría haber pasado si Dimple hubiera tomado el control de Anasawa, habría sido un problema serio para Moby Reigen. Zero suspira aliviada. Pero por lo que parece, va a intentar luchar contra Dimple solo. Definitivamente es fuerte, pero no estoy segura de si es lo suficientemente fuerte como para derrotar a este Dimple potenciado por sí solo. Hir dice nerviosamente mientras gira alrededor de sus auriculares. Mierda, tienes razón, definitivamente va a luchar contra él solo. Grita Kirishima. No es bueno, Anasawa no debería intentar lidiar con Dimple por su cuenta, especialmente con lo fuerte que se ha vuelto. Present Mig le susurra a Olmigt, quien simplemente asiente con la cabeza en señal de acuerdo. A Olmigt no le había gustado Dimple desde que escuchó su voz por primera vez y vio lo que le estaba haciendo a esas personas, le recordaba demasiado a All for One y debido a eso sesgó su opinión hacia él por lo negativo. Siempre que escuchaba esa voz suya, no podía evitar escuchar al hombre que había causado tanto sufrimiento no solo a los usuarios de One for All, sino también a los ciudadanos de Japón. Debido al caos que extendió por todo Japón hace todos esos años, sus padres fueron asesinados y luego, debido a que continuó con su alboroto en Japón, terminó matando a la mujer que era como una madre para él. Y luego, años después de verse obligado a huir de Japón a Estados Unidos, luchó y luego casi fue asesinado por él, y quedó marcado permanentemente por él. Luego, incluso después de haber pensado que mató al hombre, todavía estaba plagado de recuerdos de él, y luego, hace solo unos meses, descubrió que Tomura Shigaraki, si ese era su verdadero nombre, era el nieto de su maestro a quien ni siquiera pudo salvar.
Solo pensar en ese hombre lo hizo pensar en sí mismo como un fracaso, por lo que ver a alguien que era tan similar a él en tantas formas solo lo hizo pensar en ese monstruo. No se deleitaba con el hecho de que podría haber tenido razón sobre que no se podía confiar en Dimple todo el tiempo, especialmente con Mob a solo unos pocos asientos de él. Sabía que Mob veía a Dimple como un amigo cercano, por lo que aparentemente ser traicionado por él debía doler al chico en una medida que ni siquiera podía imaginar. Ahora estoy enojado. Teru grita mientras corre hacia el árbol divino y aterriza en su cima mientras planea abrir un agujero en la parte superior. Sin embargo, cuando lo intenta, destruye la explosión usando su barrera y dispara a Teru por el aire hasta que múltiples enredaderas salen de la parte superior y lo empujan hacia el árbol. Sin embargo, en el momento en que es llevado al árbol, usa su corbata como espada para cortar las enredaderas y llegar a la parte superior del árbol divino. Teru aterriza en el suelo y ve a Dimple frente a él, pero lo confunde con Mob por un segundo hasta que lo mira mejor y ve que se parece a él, pregunta quién es el extraño. Sin embargo, Dimple simplemente responde diciendo que es Dios y trata de lavarle el cerebro nuevamente. Cae en él por un momento mientras Dimple le dice que siga siendo fiel y que se vaya. Sin embargo, después de unos momentos de murmurar para sí mismo, Teru despierta del lavado de cerebro y rápidamente agarra su cara y la arroja hacia el tallo mientras le grita por tratar de controlarlo nuevamente. Dimple argumenta que no se trata de un lavado de cerebro, sino de una bendición, pero cuando aterriza de nuevo en el suelo la gravedad a su alrededor se hace más fuerte. Le pregunta a Teru si está tratando de matarlo, pero él responde que en realidad no es una persona mientras lo mira con cara de disgusto. Hombre, Anasawa puede ser bastante aterrador cuando quiere, dice Agakure. Sí, es bastante extraño ver esas caras en los rostros de los estudiantes de secundaria. Momo está de acuerdo con Agakure. Hasta ahora lo está haciendo bien, pero no estoy seguro de cuánto tiempo más podrá seguir a este ritmo, especialmente con Dimple recibiendo constantemente energía de sus seguidores, le susurra Aizawa a All Might. Solo espero que el joven Kageyama pueda encontrar a Anasawa antes de que lo derroten y lo controlen, le susurra All Might. Dimple intenta apoderarse de la mente de Teru nuevamente, lo que lo molesta mientras usa telequinesis en piezas del árbol divino que caían cerca de él y las envía volando hacia él mientras explica que lava el cerebro de las personas y las obliga a venerar la religión del casco psíquico. Luego revela que las emociones fuertes pueden luchar y superar los efectos del lavado de cerebro. Izuku escribe esto mientras se pregunta si algo así podría funcionar con alguien con el don de Shinzo. Recordó que tuvo algún tipo de visión mientras estaba siendo afectado por el don de Shinzo, pero no estaba seguro de si era por One for All o si posiblemente eran sus emociones. De cualquier manera, debido a la debilidad del lavado de cerebro de Dimple, alguien como Mob debería poder superarlo con facilidad si Dimple intentara controlarlo. En el momento en que Dimple intenta atacar a Teru, este lo corta en pedazos y le dice que el poder no lo convertirá en una estrella o un dios. Sin embargo, cuando va a examinar el cuerpo para ver qué es realmente, se asusta cuando ve que algo le sucede a los pedazos. La escena se corta para mostrar al ex miembro de Cloud llamado Minehisi en su nuevo trabajo en una florería, donde intenta advertir a su jefe que las flores se han marchitado a pesar de que estaban perfectamente bien esa mañana. Sin embargo, su jefe no muestra ningún cuidado y le dice que simplemente vaya a su descanso. Minehisi se queja de lo molesto que puede ser su trabajo hasta que se da cuenta de que incluso las malas hierbas al costado del camino se han marchitado y las grietas en el suelo se han vuelto aún más grandes. Una gran raíz comienza a crecer desde el suelo mientras le pregunta de qué árbol proviene. Usando sus poderes siente que la raíz proviene del árbol divino y cómo está robando la energía de todas las plantas de la ciudad. Explica que si deja que esto continúe por más tiempo, la tierra misma comenzará a morir y que necesita derribar el árbol ahora. Está bien, tal vez como Minehisi puede controlar las plantas, puede derribar el árbol divino con solo una de sus raíces. Dice Agakure emocionada. Ojalá que eso funcione, dice Momo, sintiéndose insegura de si los poderes de Minehisi funcionarán en un árbol tan poderoso. En el momento en que intenta usar sus poderes en la raíz del árbol, queda aturdido por el poder psíquico que proviene de él y cae al suelo mientras la escena vuelve a mostrar a un Teru sin aliento, que todavía está luchando contra una versión ahora amortiguada de Sicho el Dimple.
Sí, es una imagen inquietante. Zero se estremece en su asiento. Sí, me recuerda a cuando Mob se puso súper fuerte en el paisaje mental de Mogami. Uraraka está de acuerdo con Zero sobre la imagen inquietante. No es bueno, Anasawa está sin aliento y no hay señales de otros psíquicos en el área, será nada menos que un milagro si Anasawa puede escapar de Dimple. Aizawa piensa para sí mismo mientras tira enojado de su bufanda. Dimple luego se revela a Anasawa y este le pregunta por qué se ve como se ve. Dimple explicó que usó las raíces del árbol divino para formar un cuerpo que pudiera poseer porque si no tuviera uno, la gente normal no podría verlo. Teru le pregunta qué busca y si Mob sabe que Dimple se está volviendo loco. Dimple explica que Mob no importa y que su único objetivo es convertirse en un dios moderno. Teru escupe ante esto mientras dice que es una pena que tenga que exorcizarlo nuevamente y que le dirá a Mob que falleció en silencio. Luego forma dos látigos e intenta golpear a Dimple mientras mira a Teru con una sonrisa demente. Algo me dice que Anasawa perdió la pelea contra Dimple. Mina tiembla en su asiento mientras piensa en lo que Dimple podría estar haciendo con Teru después de derrotarlo, ya sea simplemente matándolo o posiblemente lavándole el cerebro. La escena cambia a Mob y Reigen, mientras Mob le dice a Reigen que la ciudad parece extraña y que se siente como si los estuvieran observando. Reigen descarta esto como otra parte de la idea de Mob de volverse popular y luego le dice que no piense así, porque terminará arrepintiéndose en unos años. Mob luego le pregunta a Reigen cuáles eran sus planes para derribar el árbol divino. Reigen le muestra un papel con las instrucciones. 1. Levántalo con poderes psíquicos. 2. Llévalo. 3. Húndelo en el océano. ¿Funcionaría eso? Le pregunta Ojiro a Momo. ¿Con lo grande que es el árbol? No creo que funcione, sería mejor si un grupo de psíquicos atacara el árbol de inmediato o posiblemente derrotara a Dimple ya que, como vimos antes con el ataque de Anasawa al árbol, hay una barrera alrededor del árbol, y si Dimple es derrotado y exorcizado, entonces con suerte debería disipar la barrera alrededor del árbol. Momo le susurra a Ojiro en un intento de no molestar a Mob. Mob le dice a Reigen que sería bastante difícil hacerlo solo. Reigen dice que no tienen muchas opciones de ayuda ya que Serizawa estaba actualmente en la escuela y no pudieron obtener su ayuda. Mob luego menciona que Ritsu tuvo una reunión con el consejo estudiantil, por lo que aún debería estar en la escuela. Luego se muestra a Ritsu saliendo de la escuela y luego ve a Mob y Reigen esperándolo afuera. Ritsu se pone al tanto del plan cuando le dice a Mob que levantar algo así probablemente sea imposible. Mob descarta esto mientras habla de cómo algunos de ellos pudieron levantar un piano juntos, por lo que deberían poder hacer cualquier cosa juntos. Ritsu entonces escucha a un miembro de la religión del casco psicológico dándole un poco de polvo a una persona al azar en la calle y la observa mientras Reigen se acerca a él. ¿Qué pasa? ¿Quieres irte después de todo? Vamos, Ritsu-kun. Si no hacemos algo, ya no podremos vivir en Seasonin City. Mi mamá dijo que cuando plantó sandías en su jardín, mató a todas las demás plantas y flores. Solo mira el costado. Probablemente esté drenando toda la vida del suelo. Ritsu, sintiéndose molesto por las súplicas de Reigen, cede y acepta ayudar con el plan. Me sorprende que Reigen haya podido averiguar qué estaba haciendo el árbol divino con la vida vegetal que los rodeaba, solo porque su madre plantó una sandía una vez, dice Tsu. Parece que está bendecido por algún tipo de deidad de la suerte. Simplemente se tropieza con estar a salvo saberlo todo. Uraraka le responde a Tsu. Reigen puede ser bastante perceptivo a veces, es un poco sorprendente, dice Momo. Sí, a veces. Pero eso puede ser bastante sesgado si el dinero tiene algo que ver con la situación. Quiero decir que casi hizo que Kageyama se revelara como el fundador el otro día, responde Hir. Mientras todos caminan juntos, Ritsu mira hacia atrás al miembro del culto mientras recuerda la reunión en la que varios miembros del consejo estudiantil querían que fuera donde todos rezaran a Sichuelmet. Ritsu en el presente luego le pregunta a su hermano si ha oído hablar del culto. Mob está preocupado por esto y le pregunta si estaba interesado en ese grupo. Ritsu dice que no mientras le cuenta a Mob cómo de repente comenzó a ganar muchos seguidores de la escuela y cómo la velocidad a la que se estaba extendiendo es extraña.
Reigen se da cuenta de que al derribar el árbol se estarían haciendo enemigos con todos sus seguidores, pero no importa demasiado ya que los seguidores parecen bastante inofensivos, pero aún así deberían estar en guardia. Reigen dice que deberían arrancar el árbol del suelo y luego correr, esto hace que le duela la cabeza a Ritsu y decide que necesita comer algo de azúcar. Luego saca un pequeño caramelo que le dio el presidente del consejo estudiantil durante la reunión. Se lo mete en la boca mientras le da el caramelo a Reigen y Mop. Ambos deciden esperar a comerlo hasta más tarde. Después de que Ritsu termina de comer el caramelo, les pregunta a los dos si pueden hacer una parada primero. ¡Oh, mierda! Ahora le van a lavar el cerebro a Ritsu. Grita Kaminari. Quizás pueda resistirlo como lo hizo Anasawa, dice Mina. Pero tuvo que vomitarlo y enjuagarse la boca para que no le lavaran el cerebro. Además, podría ser diferente con cada bocadillo en el que esté el polvo. Quiero decir, las galletas lo tenían espolvoreado mientras que el polvo podría estar en los dulces. Hir, preocupado por Ritsu, grita. Ritsu camina delante de los dos mientras los conduce al centro cívico de Seasonin City sin decirles una palabra. Ritsu luego les dice a los dos que hay algunas personas allí que quiere que ambos conozcan. Entran al edificio solo para ver a un gran grupo de personas adentro esperándolos, le preguntan a Reigen qué está pasando y él responde diciendo que estas personas son parte de la religión del casco psicológico. Esto los sorprende a ambos, ya que luego les pide a ambos que reconsideren sus acciones para tratar de eliminar el árbol. Otro miembro del grupo revela que también sabían lo que planeaban hacer. Reigen le pregunta a Ritsu cuánto tiempo ha estado filtrándoles información. No responde a esta pregunta, ya que le dice a Reigen que simplemente cambió de opinión y que tenía la sensación de que todos se reunirían aquí. Reigen luego nota que algunos de los miembros del culto estaban comiendo los dulces, lo que lo ayuda a darse cuenta de que los dulces son lo que está lavando el cerebro de las personas. Ritsu y algunos de los otros miembros del culto intentan que se sienten y tomen un poco de té y que no sean tan cautelosos. Sin embargo, Reigen es muy cauteloso y mientras mira fijamente a Ritsu, de repente se lo ve huyendo del edificio con Mop detrás de él a toda velocidad. Oye. ¿Qué demonios? ¿Cómo le dijo Ritsu a esos miembros del culto lo que planeaban hacer y cómo supo que iban a estar allí? Pregunta Kirishima. Parece que aquellos que están bajo la influencia del polvo del árbol divino están conectados a través de la mente colmena, por lo que todo lo que Ritsu sabía podía enviarlo a todos los que estaban conectados a la mente colmena. Y si realmente funciona de esa manera, entonces los otros miembros del culto también podrían enviarle a Ritsu sus ubicaciones. Momo le explica a Kirishima. No es bueno, con Ritsu siendo controlado ahora eso deja a Kageyama como el único que puede derrotar a Dimple. Aunque por alguna razón habló de Dimple como si todavía estuviera por ahí, a menos que Kageyama elimine a Dimple y él regrese de nuevo como lo hizo después de que Anasawa lo eliminara, o cuando Kageyama lo hizo la primera vez. Reigen no será de mucha ayuda debido a que no tiene ningún tipo de poderes psíquicos, por lo que Kageyama está en grandes problemas, piensa Aizawa preocupado. Los dos se detienen en un parque cercano, ya que ambos están sin aliento y no pueden seguir corriendo. Mob le dice a Reigen que no cree que tuvieran que correr tan rápido, pero Reigen argumentó que si se quedaban allí, sus mentes eventualmente habrían sido tomadas. Luego le dice a Mob que saque los dulces que Ritsu le dio mientras explica que comer los dulces es lo que le lavó el cerebro. Mob se sorprende por esto ya que dice que no puede dejarlo así y mientras su contador se levanta, se prepara para regresar al centro cívico, eso es hasta que Reigen lo detiene y dice que Ritsu no parece estar en peligro todavía. Sin embargo, en medio de su conversación, la persona mayor que está en el parque con ellos en el banco comienza a hablar. Oye, ahí, la resistencia es inútil. Lord Sichoelmed lo ve todo. Tanto Mop como Reigen abandonan inmediatamente el parque después de que la persona deja de hablarles. El dúo termina en medio de la ciudad mientras Reigen le dice a Mop que probablemente tenía razón antes acerca de que alguien los estaba vigilando. Mop luego intenta quitarse la chaqueta de la escuela, pero cuando Reigen ve su camisa, rápidamente inventa una excusa para mantener su chaqueta puesta diciendo que tiene puntos defensivos más altos. Me olvidé de su horrible camisa.
Hir casi arroja refresco por la nariz al ver la camisa de mono de Mob, lo que la hizo toser en voz alta a pesar de que intentó cubrirlo. Los dos son acorralados por varios miembros del culto, incluido el propio Hodo. Los dos rápidamente vuelven a acelerar por unos momentos hasta que una vez más se quedan sin aliento mientras contemplan cómo está sucediendo todo esto. Mob se da cuenta de que una anciana los mira desde atrás, pero cuando la mira, ella huye de ellos. Reigen comienza a hablar sobre cómo Sicholmet es un psíquico desconocido y cómo no saben nada sobre él o incluso cuál es su objetivo final. Luego se muestra a Dimple flotando sobre el árbol divino mirando a sus seguidores con una cara apática. Los dos siguen caminando mientras Reigen de repente le pregunta a Mob qué piensa sobre el grupo religioso. Mob explica que no le desagrada el grupo porque solo se divierten haciendo algo en grupo, pero las cosas cambiaron después de que apareció su nuevo fundador. Si esa persona es un impostor y está engañando a todos para que la adoren, no me gusta cómo está haciendo las cosas, dice Mob mientras los dos dejan de caminar. Porque de repente tengo un mal presentimiento. Piensa Inko mientras vuelve a mirar la pantalla con expresión preocupada. Pero, Mob, nunca hubo un verdadero fundador, así que ¿cómo puedes llamarlo un impostor? Mob está confundido por la pregunta, especialmente por parte de Reigen, de entre todas las personas. Estás tratando de decir que eres el verdadero Sicholmet. La existencia del fundador se basó en una imagen falsa para empezar. En realidad, no creo que Sicholmet sea un mal tipo. Toda comunidad necesita un líder. Es natural pensar en él como el presidente de un club. Estoy seguro de que es principalmente responsable de averiguar las actividades de su grupo. Estoy seguro de que es un trabajo duro. Está logrando algo que tú no eres capaz de hacer. No necesitas guardarle rencor ni nada. Al final, el que más se divierte gana. Reigen le dice a Mob, quien está temblando al darse cuenta de lo que le está sucediendo. Maldita sea. El poder de Dimple debe haber crecido hasta tal punto que podría lavarle el cerebro a Reigen incluso sin que ingiera nada del polvo. Ahora el joven Kageyama realmente tiene que hacer esto solo. Olmig piensa para sí mismo con una mueca en su rostro. ¿En serio? Ahora a Reigen le han lavado el cerebro. Grita Izuku. ¿Cómo diablos pasó eso? Grita también Bakugo. Pensé que necesitabas ingerir ese polvo para que te lavaran el cerebro. Entonces ¿cómo le lavaron el cerebro a Reigen? Mina se suma a los gritos. Esto no tiene ningún sentido, quizás se han acercado tanto al árbol que Dimple está dentro del alcance para lavarles el cerebro. Momo intenta averiguar qué está pasando realmente aquí. Oh, pobre Mob. No solo le lavaron el cerebro a su hermano Dimple, sino que ahora le lavaron el cerebro a Reigen. No puede tener un respiro. Grita Zero. Reigen pone una mano sobre el hombro de Mob. Tal vez no sea una buena idea quitarles su árbol divino si lo necesitan tanto. Reigen le dice a Mob que deberían irse a casa ahora, pero Mob lo detiene en seco cuando le pregunta si le han lavado el cerebro. Reigen descarta esto diciendo que no le han lavado el cerebro, pero al hacerlo señala a Mob, lo que le recuerda como todos los demás a los que les habían lavado el cerebro ese día, lo señalaron exactamente de la misma manera. Los corazones de los ciudadanos son mucho más importantes que la ciudad. La mayoría de la gente de la ciudad son creyentes de la religión del casco psicológico. Deberíamos respetar eso. Mob se agarra el pecho con tristeza mientras escucha las palabras de Reigen. De ahora en adelante, esta ciudad, este mundo, vivirá en armonía con el árbol divino y la religión del casco psicológico. Reigen se da cuenta de que Mob lo ha dejado. Oye, Mob. No me voy. Oye. Le grita Reigen. La música empieza a subir de tono mientras Mob empieza a hablar de sí mismo. Si me equivoco, sería genial. Pero esa persona, y esa persona, y esa persona, y esa persona, Mob llega al frente del árbol divino. Podría ser, que yo sea el único que queda en esta ciudad. Se detiene frente a un grupo grande liderado por Mesato y ella le pregunta si se reunirá con ellos. Mob dice que sí, ya que quiere reunirse con ellos y hablar con ellos directamente. Mesato les dice a todos que le hagan un camino a Mob y todos lo hacen. ¿Es malo? Creo que esto es algo épico con la música que suena, piensa Kirishima.
Mientras Mob pasa junto a los miembros del culto, todos comienzan a escuchar la voz de Sicho-el-Met que dice que Mob es el Sicho-el-Met original. Su contador sube al 61% después de escuchar esto. La multitud comienza a entusiasmarse cada vez más y aplaudirle. Tanto Misato como Tsubomi observan a Mob caminar hacia el árbol divino. Luego se muestra al club de mejora corporal junto a Jodo, gritándole a Mob lo mucho que lo adora. El episodio termina cuando Mob llega a la entrada del árbol divino. Fin del episodio 29.